Esta mañana vamos a reflexionar sobre la resurrección de nuestro Señor, del Señor Jesús. Hoy la cristiandad, el mundo cristiano, y cuando hablo del mundo cristiano me refiero al mundo cristiano en tres vertientes: el mundo católico, romano, el mundo oriental, el cristianismo oriental y el cristianismo protestante. En este último estamos nosotros. Entonces esos tres grupos forman parte de la cristiandad, del mundo cristiano: católicos, orientales, ortodoxos y protestantes. Nosotros, los que un día protestamos, pero ya hoy no. Había traído una imagen para que pensáramos. Ayer estábamos con unos hermanos y anoche con mi esposa reflexionando en esto. Mire, esta es una imagen de famoso caricaturista, Matador. Cristianos, dice Jesús, ¿por qué me han abandonado? Y la voz del Padre dice, se han ido de paseo, hijo. Suena chistoso, ¿cierto? Y la gracia del humor es esa, que nos suene chistoso, nos riamos y luego preguntarnos, ¿y de qué te estás riendo? Así decía Luigi Pirandello. La reflexión que hacíamos frente a la imagen es la siguiente: ¿por qué nosotros los evangélicos, o la mayoría de los nuestros, en Semana Santa nuestros templos se cierran, mientras que los templos católicos reafirman la apertura para que la gente vaya y celebre la fe en el Señor? Como dijo un amigo en la universidad, ustedes nos han preguntado esa pregunta. Anoche nosotros vivimos al lado del parque, cerca de la iglesia, y había tremenda fiesta. Y empezaron como desde las 6 y eran como las 9, ¿cierto, amor? Y todavía estaban allí. Y nosotros, ¿dónde estamos nosotros? Uno planea un ayuno aquí. Mire que es viernes, hermano, y se monta las 7 palabras. Vendré yo y María José. Y eso que no la puedo dejar en casa. Pero queremos, hermanos, con esta que reflexionemos sobre eso. No que pasear sea malo, comer dulce sea malo, Boca Chica, hombre, eso es lo mejor. Pero que también todos esos asuntos culturales también lo bañemos de la presencia del Señor. Antes, las Semanas Santas de antes, uno se reunía en la iglesia, escuchaba el sermón de las 7 palabras. Había toda esa dinámica, pero nosotros lo hemos desacralizado todo. ¿Qué significa desacralizar? Quitar el sentido santo, sacro. Y ahí está una herencia de la modernidad. La modernidad nos enseñó a dividirlo todo y a separarlo todo. La modernidad nos enseñó a disminuir la fe a su más mínima expresión. Tu casa, tus espacios. Pero bueno, hermanos, que el Señor nos ayude, que podamos seguir pensando en esto y mirar cómo hacemos y cómo llenamos nuestra Semana Santa también de mucho significado, no solo por los asuntos culturales que ya tenemos, sino por la Escritura que ilumina estas fiestas y estas reflexiones. Vamos a estar en Lucas, por favor, el Evangelio de Lucas, el Evangelio que se le escribe a Teófilo. Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4, ahí está la introducción, la declaración de propósito, pero vamos a estar en Lucas 24, por favor. Lucas capítulo 24. Cuando lo haya encontrado, por favor, diga amén fuerte. Amén, amén. Versículo 13. En el versículo 23 está el centro del texto, ese es el corazón del texto. Versículo 23 dice, y al no hallar su cuerpo, regresaron diciendo que habían visto una visión de ángeles, los cuales le dijeron que él está vivo. Y ahí es donde la reflexión esta mañana toma su título. ¿Cómo se llama la reflexión de esta mañana? El man está vivo. El man está vivo. ¿Usted cree que él está vivo? Él está vivo. Vamos a hablar esta mañana de la esperanza que tenemos en la resurrección. En Lucas el tema de la esperanza es bastante álgido, bastante amplio y tocado. Vamos a mirar ahorita
que aparece en las canciones de María, aparece en la canción de Zacarías, aparece en la canción de Simeón, aparece en las palabras de Ana, aparece la esperanza en el discurso programático de Jesús en Lucas 4, aparece, es la sutileza que se comunica en los milagros, en las parábolas, la esperanza. Y toda la gente ha proyectado en él la esperanza, sus sueños, sus frustraciones. Este es el man, dicen ellos, cuando Jesús entra en un burro a Jerusalén. Hosana el que viene, este es el rey, este es el rey. Todas las proyecciones están de sueños y frustraciones y anhelos pasados, están proyectados ahora en el presente a un hombre de 33 años que sana a los enfermos y que vive predicando del amor del Padre. ¿Por qué crucifican a Jesús? Jesús tuvo dos juicios, uno romano y otro religioso. El religioso lo hace el Sanedrín, 70 ancianos, y el romano lo hace Pilato y Herodes. El juicio romano, un juicio político y un juicio religioso. Pero ¿por qué crucifican a Jesús? A Jesús lo crucifican porque finalmente la gente que recibe a Jesús el viernes, la entrada triunfal, ¿cierto? El domingo antes, la gente que recibe a Jesús se desencanta de Jesús esa semana. Se desencantan. Ustedes ven que Jesús predica el amor, no entra un caballo con una espada así. ¿Dónde está Herodes? ¿Dónde está Herodes y Pilato para...? No, Jesús entra en un burro, mala decisión. Parece que tenía malos asesores de imagen, ¿cierto? Entra en un burro. Y los niños, alabándole, y este man, ¿qué? Y la gente se desencanta. Va al templo, tira las mesas, la gente empieza a desencantarse. ¿Y cuándo es que va a tomar a Roma y el poder y el trono? Se empieza a desencantar. Y por eso, y escuche bien esto, cuando Pilato presenta a Barrabás, que significa, el nombre Barrabás significa hijo del Señor. Bar es arameo. Y Jesús, no era que Barrabás era un pobre ladrón, era que eran dos opciones de liberación. Barrabás, que ya había hecho un ejército contra Roma y por eso estaba en la cárcel, y ahora Jesús, dos posibilidades de ser libre. Y Pilato dice, ¿a quién le suelto? ¿A Barrabás o a Jesús? Y la gente que dice, suéltanos a Barrabás, porque este man de burro... ¿No les ha pasado a ustedes así? Se han desencantado de Jesús. Por eso la Eucaristía, la Santa Cena, ¿cuál es el grito eucarístico? ¿Cuál es el grito de la Santa Cena? Hagan esto en memoria de mí. No me olviden. ¿Para qué toma uno la Santa Cena? Para no olvidar. Pero la gente se olvidó, se desencantó y lo crucificaron. La esperanza. ¿Cuál es la esperanza de la resurrección? ¿Han leído el mito griego de la caja de Pandora? Pandora, o el mito griego, se inicia cuando Prometeo se atrevió a robar el fuego que portaba el dios Sol en su carro. Esta es la narración griega de Génesis capítulo 3. Zeus, furioso, el dios de los dioses en la mitología griega, Zeus, furioso, ordenó a diferentes dioses crear una mujer que pudiera seducir a cualquier hombre. Hefesto la creó con arcilla y le brindó formas tentadoras. Atenea la vistió elegante y Hermes le dio el don de seducir para que finalmente Zeus le diera la vida y la mandara a la casa de Prometeo. Allí vivía junto a su hermano Epimeteo, que a pesar de haber sido advertido de la venganza de Zeus, aceptó la llegada de Pandora y se enamoró hasta tomarla por esposa. Imagínense eso. Pero Pandora traía con ella una caja con todos los males que podían contaminar al mundo de desgracias. Uno de esos elementos entre los que estaban era la esperanza, consuelo de quien sufre. Pandora, presa de la curiosidad, abrió la caja y así dejó escapar sin quererlo todos los males. ¿Cuáles eran los males?
la Corte de Justicia, Electricaribe. Pastor, mire, me llegó el recibo. O sea, ¿conoce otro mal? Todos los males se escaparon. Y los bienes subieron hasta el Olimpo, en la casa de los dioses. La muchacha, presa del pánico, cerró la caja y quedó dentro la esperanza. La esperanza que era necesaria para superar todos los males. Pandora corrió. Pan significa todo y Dora dones. Era la muchacha con todos los dones. Pandora corrió hacia los hombres para intentar consolarlos, hablándoles de la esperanza, explicándoles que siempre podían acudir a ella, ya que estaba bien guardada. Desde allí, la esperanza es lo último que se pierde. Amén, hermanos. ¿Están ministrados ustedes esta mañana por el mito de Pandora? Vamos a ver esta mañana en el texto cómo dos de los discípulos, de los no apóstoles, sino discípulos de Jesús, van de la desesperanza a la esperanza. Y cómo ellos redefinen a la luz de ese encuentro con Jesús su teología, es decir, la visión que ellos tienen de Dios y de su obra. Porque la teología no se hace en los seminarios, la teología la hacemos nosotros aquí en la iglesia. Cuando hablamos sobre Dios, sobre el Espíritu, sobre Jesús, sobre el hombre, estamos haciendo teología. Miren que el texto presenta el siguiente movimiento: de Jerusalén a Emaús y luego de Emaús a Jerusalén. Vamos a leer versículos 13 y 14, por favor. Del versículo 24. ¿Están todos allí del capítulo 24? He aquí, el mismo día. ¿Cuál día? ¿Cuál día? El mismo día. Capítulo 24, versículo 1, el primer día de la semana, ese mismo día. He aquí el mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Ahí presenta entonces el inicio de esta trama, el mismo día. Aquí tenemos la segunda aparición de Jesús resucitado. La primera se da a las mujeres en el capítulo 24, versículos 1 y 12. Recordemos que la mujer en esta sociedad patriarcal no valía nada. La mujer, los niños eran maltratadas. Además, el testimonio de una mujer no era válido en una corte. Este es el evangelio, ¿cierto? Si usted va a resucitar y necesita validez, hombre, aparézcaselo a unos hombres. Porque eso es válido. Cuando el hombre, no, sí, porque lo dijo un hombre, no, lo dijo una mujer. Ahora, si usted va a resucitar y necesita que eso se sepa, ¿a quién se lo dice uno? A una mujer. Jesús sabía y estas no se van a quedar calladas con eso. Tengo que contarte algo. Y ahí en el Facebook, imagínate que... Y la foto y el selfie con el ángel, ¿no? Este es el evangelio. Pone nuestro mundo patas arriba. De Jerusalén a Emaús, dos de ellos, de aquellos que habían recibido el anuncio. Estos eventos se dan en un solo día, es decir, la aparición de las mujeres, la aparición aquí, la visita de Pedro a la tumba. Estos eventos se dan en un solo día, el primer día de la semana, que es ¿cuál? El domingo. Lucas entonces nos va a contar las noticias del día, es decir, Lucas nos va a poner al día. Emaús era una aldea que quedaba a 11 kilómetros de Jerusalén. Esta mañana dijeron que de aquí a, ¿cómo es? A Bayunca, más o menos. 11 kilómetros para hacer remembranza de la tragedia del dolor. ¿Cómo fue? No lo podemos creer, tal vez decían ellos. ¿Cómo pudo terminar así este proyecto? Todo el proyecto de Jesús, todo el proyecto de liberación. En la década de los 50, 60 y 70, 50, 60 y 70, hay un movimiento literario y filosófico en el país, se llama el nadaísmo. Gonzalo Arango. Y a Gonzalo Arango le pregunta un día, ¿por qué el nadaísmo?
Y Gonzalo Arango responde, dice, porque teníamos todas las esperanzas cifradas. Los muchachos de nuestro tiempo, eso surge ahí en la Universidad de Antioquia. Los muchachos de nuestro tiempo, dice Gonzalo Arango, teníamos todas las esperanzas cifradas en el proyecto político de Gaitán. Si Gaitán muere, la esperanza se agota y no queda nada. Entonces de ahí el nadaísmo. La esperanza se agota. Si el maestro está muerto, la esperanza se agota. Y esa es la lectura que están haciendo los discípulos en el camino de Emaús. Es una semana difícil, es una semana tensa, donde todo había salido mal. ¿Qué semana? ¿Les ha pasado eso? Que uno dice, ¿qué semana? El lunes me pasó esto, el martes esto, el miércoles esto. Llega uno el viernes y cree que sale a la calle y lo ensucia una paloma. Lo que faltaba, pues. Que uno cree que, como dice uno coloquialmente, está salado. ¿Qué sal? Nada me ha salido esta semana. Y el domingo la suegra llama, voy para allá. La suegra, voy para allí, que es lo que faltaba. Una semana tensa, una semana difícil. Una semana llena de frustración, de decepción, de impotencia y de desesperanza. Versículo 15 y 17. Se acerca alguien, se une alguien a la caminata. Mire, sucedió que mientras iban conversando y discutiendo el uno con el otro, el mismo Jesús se acercó e iba con ellos, pero sus ojos estaban velados. ¿Qué significa velados? Con un velo, exactamente. O sea, tapados, que no podían, de manera que no les reconocieron. No les reconocieron. Jesús se acerca. Ahora, es Jesús resucitado. Escúchame y mire para acá. Jesús resucitado no tiene alas, ¿oyeron? Tampoco tiene una aureola. Ahí está el quiebre en el arte medieval. Cuando se empieza a pintar a los apóstoles a Jesús con aureolas. La iglesia no conoció eso. San Pablo aparece así. Que no matara una mosquita. San Pablo era un tipo incómodo. Pedro aparece que una aureola así. Es el arte medieval y marcó toda una forma de pensar y de hacer teología. Pero Jesús, después de resucitado, Él es un tipo normal. Y es tan normal que esta gente ni siquiera se da cuenta. ¡Ey, es Jesús! Tan normal que Juan, cuando se acuerda la escena de Tomás, cuando Tomás está diciendo, no, pero yo no, la verdad es que ve para creer. Y Jesús se presenta. ¿Y qué dice? ¿Qué le dice Jesús a Tomás? Tomás, yo soy, mira el poder de Sella. ¿Qué dice Tomás? ¿Qué dice Jesús? Yo soy, Tomás. Mete tu dedo en mi costado, en tu dedo en mi mano y mis heridas mete tu dedo en bueno, eso, ¿no? Esa es la idea. Mete tu mano en mi costado. Yo soy. Es decir, a Jesús le conocemos por ser el Señor herido. Qué frustración, ¿cierto? A Pablo se le va a presentar como el Señor perseguido. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dice, Saulo, Saulo, yo soy el Todopoderoso, ¿y qué? ¿No sabes quién soy yo? Yo soy el Hijo de Dios. Y que se ven como el Evangelio nos va reeducándose. Sus ojos están velados. Y hay dos preguntas que este caminante les hace a ellos. Era normal, ¿cierto? Que cuando uno iba caminando se uniera a otro también en el paseo. ¿Y qué? ¿Cómo van las cosas? Dos preguntas. Primero es una pregunta respecto al tema de conversación. ¿De qué están hablando? Segundo, es una pregunta respecto o que intenta indagar sobre la condición anímica. ¿Por qué están tristes? La primera tiene que ver con el tema de la conversación, la segunda tiene que ver con el estado de ánimo. ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás así? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Es curioso, hermano, qué imagen de bonita del Señor, qué imagen de bella, ¿cierto?
El Señor nos pregunta, ¿por qué estás así? Ven acá, cuéntame, vamos a tomar un café aquí. Háblame, ¿por qué estás así? Él no se inquieta por eso. Ustedes me escucharon la predicación el año pasado sobre aquellos evangélicos que dicen, no, al Señor no se le pregunta por qué. Porque eso es ofender. Al Señor se pregunta ¿para qué? ¿Quién dijo eso? En la cruz, el mismo Jesús pregunta, Dios mío, ¿por qué? Menos mal que no estaba uno de nosotros ahí porque le hubiese dicho, un momentico, Señor, un momentico. Así no es, así no se pregunta. Debes preguntar ¿para qué? Eso es muy romántico, ¿no? No, también pregunta por qué. Pregunta por las razones. Él es soberano en decírtelas o no, pero pregunta, elabóralas. Él permite que elabores tu duelo, porque Dios sabe que en la elaboración del duelo uno es sanado. No estamos aquí para negar el dolor hoy. No estamos aquí para negar la tragedia, la frustración. Estamos aquí para elaborarla, para contarla y poder, en el poder del Señor, por la presencia de su Espíritu, transformar nuestros estados de ánimo y abrirnos a la esperanza. Pero no, yo estoy llevado, pero en el nombre de Jesús no estoy llevado. No, si estás llevado, estás llevado. Ahora, que Dios te puede sacar de la llevadez, claro que sí. ¿Estás enfermo? No, declaro por fe. No, estás enfermo. Eso es confesión positiva, eso no es fe bíblica. No, declaro que no estoy enfermo. No, asuma que cuando usted va al médico, ¿para qué? Señora, siéntese ahí, ¿para qué? No, doctor, yo estoy así, pero no. Vas para afirmar en el consultorio lo que tienes y a partir de eso que tienes, poder formularte, recetar, si entiendes eso que él escribió y eso puede cambiar. Si logras entender lo que el médico escribió, entonces eso te puede cambiar. El primer paso hacia la sanidad es el reconocimiento de tu estado de enfermedad. Porque dice la palabra, no hay peor ciego que no quiere ver, ¿cierto? ¿Por qué estás triste? Te pregunta el Señor. ¿Por qué estás así? Ven acá, cuéntame sobre tu estado de ánimo. Él es el caminante, hermanos. Entonces ellos le cuentan las cosas. Mire, versículo 18. Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? Mire, hermanos, este forastero desinformado, que es Jesús, se acerca y ellos entonces empiezan a informarle. No hay nada que añada más tristeza a nuestras tristezas que alguien se acerque a nuestro dolor y no sea empático. ¿Les ha pasado eso? Es decir, la antipatía duele más que el dolor mismo. No, pero porque estás llorando, deja de llorar. Yo también tuve un problema así, yo no lloraba así. No hay nada que más duela que eso. Hombre, si usted no tiene nada que decir, no diga nada. Si tú crees que la vas a embarrar, no abras la boca. Acompaña. Acuérdate, Jesús lloró. Nosotros queremos ser más fuertes que Jesús. Él compartió el dolor. Él lloró. Pero parece ser que Jesús le pregunta, ay, ¿en qué mundo vives? Le dicen ellos. ¿Cómo es posible que no estés al día? ¿Que no has leído el periódico? ¿No has escuchado las noticias? ¿No has visto la televisión? Es noticia en Jerusalén. Pero Jesús dice, ¿pero qué pasa? Versículo 19 dice, de Jesús de Nazaret, que era un hombre profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros dirigentes para ser condenado a muerte, y de cómo le crucificaron. Y miren el versículo 21. Nosotros esperábamos que Él era el que había de salvar a Israel. Ahí está el verbo esperar en tiempo pasado. Después de cuestionarle, ellos le informan
Con la muerte del maestro ha muerto toda esperanza. Ya no esperamos nada. Y aquel que cuando la esperanza se asesina, cuando la esperanza se muere, no queda más sino el sinsentido. Porque la esperanza sirve para mantenerte abierto al futuro, para percibirte como producto no acabado. Pero si la esperanza ha muerto, entonces lo que viene es el sinsentido en la vida. Y frente a eso, cualquier cosa puede pasar y es legítima, incluso el suicidio. Ellos sacan a relucir la teología. Un Mesías, ellos creían en el Mesías, claro, pero un Mesías únicamente en términos políticos, que llegara y iba a derrocar a Roma y todo. Entonces, ellos tenían su teología oficial respecto al Mesías. Y Jesús entra en un burro, la cosa está maluca, entra al templo, no va al trono de Pilato, sino al templo. Este manqué, ahora muerto, ha muerto la esperanza. Ellos están bien. Nosotros esperábamos, dice, imposible que hayamos estado tan equivocados. Las canciones, el villancico de María, el villancico de Zacarías, hablaba de la esperanza. Las palabras de Simeón hablaba de la esperanza. Las parábolas, los milagros sugerían que estábamos frente a un nuevo tiempo, un nuevo mover de Dios, que Dios nos está visitando a través de su Hijo. Pero ¿qué ha pasado? Cuando la piedra de la tumba es puesta, allí queda sepultada también la esperanza. Martín Lutero, ¿se acuerdan de Martín Lutero? Algunos dirán, sí, Pastor Martín, él se congregaba en esta iglesia. No me acuerdo, sí. Martín Lutero se dice que en una ocasión estaba en una crisis de fe. Él era un hombre de unos estados emocionales muy interesantes. Uno encuentra himnos de Lutero, oraciones como si estuviera enfrentando al diablo así de tú a tú. Pero Lutero dice que estaba en una crisis por la iglesia en su tiempo, por los movimientos que se gestaron después de la protesta y la reforma, en medio de la reforma mejor. Entonces dice que un día, en medio de su crisis, estaba en la oficina sentado allí y entra Catalina, su esposa. Catalina era una monja. Su esposa entra y entra vestida de negro, o sea, vestida de duelo, de luto. Y Lutero la mira y le dice, mujer, amada mía, porque así hablaba Lutero, amada mía, ¿por qué estás vestida así? ¿Quién ha muerto? Y Catalina le responde, Dios ha muerto. Recuerde, estamos antes de Nietzsche. Dios ha muerto. Y Lutero dice, mujer, ¿cómo se te ocurre decir semejante barbaridad? Mira, por favor, Dios no puede morir. Él no puede estar muerto. Y la Catalina le dice, y si Dios no está muerto, ¿por qué estás así? Y si Dios no ha muerto, ¿por qué esa actitud? Sí, me dio a entender en el mensaje. Y en el centro del texto, versículo 23, que ya mencionábamos al principio, está el testimonio de la mujer, de las mujeres. Y al no hallar su cuerpo, regresaron diciendo que habían visto visión de ángeles, los cuales les dijeron que Él está vivo. ¿Él está qué? Mire, las mujeres son las primeras evangelistas del evangelio. Ellas son las primeras depositarias de un mensaje. ¿Por qué? ¿Por qué? Un asunto práctico. Si yo le cuento esto a las mujeres, todo el mundo lo va a saber. Y porque Jesús quería dignificar a la mujer. La resurrección, según Pablo en 1 Corintios 15, es el fundamento de la fe. Pablo dice, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Somos falsos predicadores. Cerremos aquí, recojamos y vámonos. Si Él no resucitó, vana es nuestra fe. Pablo era un judío fariseo dentro del grupo de fariseos y creía en la resurrección.
al final de los tiempos. De repente va camino a Damasco a perseguir a los cristianos y se encuentra la voz que dice Saulo, Saulo, que era su nombre hebreo, Saúl, Saulo, Saulo, y Pablo es el nombre griego. Algunos dicen, no, Pablo, el Señor cambió el nombre de Pablo, pasó de Saulo a Pablo. No, simplemente que usó su nombre griego porque Pablo fue misionero a los gentiles. Entonces Pablo era más global, más globalizado, por así decirlo. Pero entonces Pablo escucha la voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo se encuentra con que Jesús ya ha resucitado. Y él dice, hey, ¿qué pasó aquí? Yo creo en la resurrección, pero al final de los tiempos, pero aquí hay alguien que ya resucitó. Eso quiere decir que estamos al final de los tiempos y que Jesús es el Mesías. Y Pablo tiene que recomponer. 3 años en Arabia, ahí nos cuentan Gálatas, tiene que recomponer su teología y sale entonces a predicar a Cristo resucitado. Él está vivo. La tumba entonces no es un punto final, sino que la tumba son puntos suspensivos en la existencia del ser humano. Eso es lo que más nos apabulla en la vida, la muerte. La muerte es un intruso en la experiencia humana. La muerte no es un amigo o una amiga, ¿vieron? Que nos entrega en los brazos, que nos recibe en sus brazos y nos entrega en las manos del Señor. Alguien lo ha pintado así. La muerte es un enemigo de cuyos brazos Dios nos rescata. ¿De acuerdo con eso? La muerte no es una amiga que nos recibe cuando morimos y nos lleva. No. Pablo dice, y el postrer enemigo, que es ¿quién? La muerte. La muerte es un enemigo del ser humano, de cuyos brazos Él nos rescata. Decía un sacerdote paisa, David Kapkin. Decía él, yo no te puedo decir qué hay más allá de la muerte. Lo que sí te puedo decir es quién está más allá de la muerte. Está Jesús esperándonos. La muerte no es el punto final. Luego, versículo 25. Ya estamos terminando. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas les interpretaban todas las escrituras lo que decían de él. Así llegaron a la aldea a donde iban, es decir, a Emaús, e hizo como que se iban más adelante. Pero ellos insistieron diciendo, quédate con nosotros porque es tarde y el día ya ha declinado. Entró pues para quedarse con ellos. Ahora, el forastero desinformado parece saber más que sus informantes. Él les ha escuchado en el camino, han elaborado su duelo y ahora les dice, ahora escúchenme ustedes. A mí me parece que ustedes están equivocados. Noten, la escucha empática da permiso para la corrección. Alguien que te escucha en el camino que viene contigo, ahora puede entonces corregirte. Pero Jesús corrige, no por eso, ay, qué pobrecito hermano, no, los corrige. Esta mañana contaba que ustedes se acuerdan de un presentador de televisión que le decían Papuchi. Papuchi es Juan Manuel Correal. Ahora él se desapareció como 6 años de la televisión. Resulta que él le dio una isquemia y él se levantó de eso. Levantarse de ahí es un milagro. Y ahora parece que en ese proceso fue tocado por la fe y la fe cristiana. Y ahora tiene un programa en RCN los domingos que se llama Acto de Fe. Acto de Fe. Uno valora eso, pero me pareció muy curioso esta mañana escucharlo decir, finalmente la gente se acerca, tiene la fe a su manera, ¿cierto? Como quiera, unos hacen esto, otros hacen esto, pero es como usted quiera. No. Jesús pudo decir lo mismo también. Pero Jesús dijo, ven acá, ustedes están equivocados. Yo sé que eso es muy hiriente para la mentalidad de ahora, donde todo el mundo tiene la verdad. No hay absoluto. Pero Jesús dice, ustedes están equivocados. ¿Y a dónde los invita? ¿Qué les abre? Las Escrituras. Las Escrituras.
Este forastero desinformado resulta más informado que sus informantes. Les invito a ir conmigo, por favor, al libro de Jeremías, capítulo 14, versículo 8, para que nos demos cuenta que ya la imagen del forastero hacía parte del colectivo, del pensamiento colectivo de Israel. Jeremías 14, 8. Dice así: oh esperanza de Israel, su Salvador en tiempo de aflicción, ¿por qué has de ser como forastero en la tierra y como caminante que levanta su tienda solo para pasar la noche? ¿Por qué has de ser como un hombre atónito o como un valiente que no puede librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Señor, y nosotros somos llamados por tu nombre. No nos desampares. ¿Quién es el forastero en Jeremías? Dios. Jesús dice que las escrituras hablaban de lo que había acontecido y que ellos han sido tardos y torpes en entender la escritura. Comienza por el ABC. ABC. Moisés, los profetas, los salmos, va a decir más adelante, el ABC. Y les empieza entonces a dar ahí un seminario de actualización y provee además una clave para la lectura de la Biblia. La Biblia ha de leerse en clave cristológica. Lo digo en mi libro, El valor de predicar. La Biblia ha de leerse en clave cristológica. No, pastor, que el pastor fulanito me dijo que era así, pero el pastor fulanito no es el criterio final de la escritura. No, que a mí el apóstol, el profeta Perencejito me dijo, sí, pero el apóstol y el profeta Perencejito, muy usados por Dios y todo, pero no son el criterio final para la lectura de la escritura. No, que el pastor Giovanni dijo, sí, pero el pastor Giovanni no es el criterio final. El criterio final es Cristo. Cristo. Jesús se sienta a comer con ellos. Pero antes de la comida, la palabra se abre y la palabra alumbra. Salmo 119, 105, ¿qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra la que alumbra. Ahora se sienta a comer con ellos. Versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan, lo bendijo y les dio. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan de Génesis capítulo 3? Los juegos del hambre. Los juegos del hambre. Génesis capítulo 3. Por una comida perdemos la relación con Dios. Ahora Lucas 20, vamos a leer Lucas 22. Por otra comida se restablece la relación con Dios y con el otro. Y con el otro. Allá en Génesis 3 se dañó la relación con Dios y con el otro. Y eso afectó la ecología. Ahora, aquí en Lucas 22, a través de otra comida, Dios nos invita a resarcir la relación con Él mismo y también con el otro ser humano, con mi prójimo. Y entonces aquí fueron abiertos los ojos cuando ellos comieron, para entrar en esta nueva creación a través de Jesús. Creo la sutileza de Lucas. Pero vamos por favor al capítulo 22, donde encontramos la cena. El martes vamos a seguir estudiando este tema de la comida, ¿oyeron? La comida en el reino. No va a haber comida, pero sí vamos a hablar sobre comida. Así que no cene antes de venir, sino cuando llegue a casa, para que sea más. Porque la comida en el Evangelio es muy importante, y en la Biblia es muy importante la comida, porque también es teología también. Miren el versículo 19 de Lucas 22. Entonces tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, hagan esto en memoria de mí. ¿Qué es lo que pasa con los discípulos en Emaús? Les viene a la memoria la escena de la Eucaristía, de la cena. ¿Y qué nos quiere comunicar Lucas? A Jesús se le conoce y se le experimenta. ¿Dónde? En el acto
eucarístico, en el sacramento. Estuviéramos un católico aquí, diría amén. El Jesús sacramentado. Nosotros hemos descuidado eso. El domingo tenemos cena aquí. Y ojalá esta reflexión ilumine el acto de la cena del domingo. A Jesús se le conoce en el sacramento, en el pan que se parte, en el vino que se toma, en la comunidad que adora. Ahí conoces a Jesús, allí encuentras a Jesús. Pero también Lucas quiere comunicarnos que Jesús se le encuentra y se le conoce en lo sencillo, en lo cotidiano. Estoy releyendo el capítulo de Hechos y le decía a mi esposa en estos días, yo no veo en Hechos capítulo 2 que se habla de la llegada del Espíritu, pero a mí me enseñaron que que eso era un evento sobrenatural, pero yo no veo nada sobrenatural allí, porque el fuego es un elemento natural, el viento recio es un elemento natural. ¿Cuál es la sobrenaturalidad del texto? Son elementos naturales. ¿Qué nos quiere decir el texto? No se lo pierdan cuando prediquemos Hechos capítulo 2. A Jesús le conoces en lo cotidiano. Su presencia está en lo cotidiano. ¿Cuándo fue que dejaste de percibir al Señor? Cuando perdiste la capacidad de asombro, cuando lo desacralizaste todo, cuando todo lo secularizaste. No, aquí está Dios, acá no está Dios, esto es secular, esto no. Martín Lutero escribió una carta a la nobleza alemana, ahí está. Allí Martín Lutero defiende el sacerdocio universal de todos los santos. Y Martín Lutero dice, el zapatero sirve a Dios allí, ese es su ministerio, ese es su servicio a Dios. El abogado sirve a Dios allí con las leyes, el otro sirve a Dios allá, el otro sirve a Dios, el otro sirve a Dios, así, sacerdocio universal, todos somos sacerdotes. Pero empezamos a desacralizarlo todo y a especializarlo todo y nos hemos perdido del Señor en los detalles. Sus ojos son abiertos cuando se parte el pan. Versículo 32. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abriera las escrituras. Este es. Ahí se dan cuenta entonces. Noten los contrastes. Antes estaban los ojos cerrados, velados, ahora los ojos desvelados, sin velo. Antes desesperanzados, ahora esperanzados, alegres. Hermano, la teología que tú tienes, la percepción y conocimiento de Dios que tienes, puede afectar tus estados de ánimo. Tu confesión de fe afecta tu teología, afecta tu psicología. Estos están tristes por la teología que tienen. Una vez la teología se corrige, ellos se llenan de esperanza. ¿De acuerdo con eso? Y si no están de acuerdo también, porque es así. Usted pelea con el Señor allá en casa, pero es así. La teología afecta a la psicología. Ahora comparten el pan de la memoria. Lo oscuro se hace claro, el sinsentido cobra sentido y exclaman, con razón nos emocionamos tanto si era Él. ¿No te ha pasado cuando has leído tus circunstancias por el retrovisor? En ese momento de pronto no lo percibiste, oscuro allí, con los ojos velados, pero después, a través de esa circunstancia, a través de otras circunstancias, lees el pasado y dices, claro, con razón fue que había esto, con razón esto, con razón lo otro, con razón fue que allí, en medio de la sala de velación, con el ataúd del ser querido ahí, con razón fue que a pesar del llanto y lo demás, había esperanza, porque Él estaba ahí, era Él. Era Él. Cuando mi esposa dio a luz nuestra primera hija, Dana, en Medellín, ella quedó embarazada por mi culpa.
Y allí en la clínica de la UPB en Medellín, solo, lejos de la familia, ella con placenta previa, con un trabajo de parto de casi 2 días. A mí no me dijeron esto cuando estábamos de novio. Está de novio, todo chévere. Tiempo después yo miré hacia atrás, hacia ese escenario, y ese escenario cobró sentido. Entonces yo dije, claro, con razón fui, a pesar de esto, sentí esto, percibí aquello y esto, porque tú estabas allí. No te manifestaste con ese poder, aquello va, hijo mío, así. No. Sino de manera sencilla, como un forastero, como el forastero. Muchos de ustedes esta mañana están pasando por circunstancias así, donde percibes al Señor como un forastero. Ahora ellos, versículo 33 al 35, mira, ahora regresan de Jerusalén, de Emaús, a Jerusalén. ¿De dónde salieron primero? ¿De dónde salen? De Jerusalén a Emaús. ¿Y a dónde regresan ahora? 11 kilómetros de vuelta para encontrarse con el resto de la comunidad que ya celebra la fe, que celebra la resurrección. 11 kilómetros de vuelta para celebrar al resucitado, que es lo que hacemos aquí. Celebramos al resucitado. Se cuenta que en una ocasión, un salón de clase, estaban todos los niños y un niño especial. Después de Semana Santa, dice la profesora, bueno niños, el lunes después de Semana Santa, cada uno trae una representación de lo que fue la Semana Santa. Y los niños traían la cruz, Cristo, el otro, la Biblia, la palabra. Y el niño especial trajo una cáscara de huevo. Y la presentó así, Señor, mire la reflexión de Semana Santa. Y todos los niños riéndose del niño especial. ¡Ah, una cáscara de huevo! Y dinos, bebé, ¿cuál es el mensaje? Y el niño dijo, Señor, no está aquí, sino que ha resucitado. Chévere ese. No está aquí, sino que ha resucitado. 11 kilómetros de vuelta para celebrar la fe en el Señor. Hermanos, ¿ha hablado el Señor esta mañana? ¿Sí? Todos hemos tenido nuestros caminos a Emaús. Todos hemos caminado un día en esta vida desesperanzados, frustrados, angustiados. No hay nadie, porque bajo la lluvia todos nos mojamos. Nadie. El pastor, el sacerdote, el cura, el papa, el presidente de la denominación, todos. El texto, como a manera de conclusión, está aquí para comunicarnos que la muerte y la resurrección de Jesús, cuestión de la cual ya hablaban las Escrituras, nos devuelve la esperanza, pero además corrige nuestras formas personales de ver la Escritura para que podamos leerla entonces en clave cristológica, que es el énfasis de Lucas. ¿Recuerdan la parábola del rico y Lázaro? El rico muere y va al lugar de tormento. Lázaro muere y va al seno de Abraham. Y el rico dice, orando en medio de su lugar de tormento, dice, Señor, permite que yo resucite para que convenza a mis hermanos y no vengan a este lugar de tormento. ¿Y qué dice Lázaro? ¿Qué le dice? No, ahí tienen a Moisés y a las Escrituras. Es decir, los muertos son malos evangelistas. Ese no es el fuerte de ellos. A Jesús se le conoce en la Escritura. La esperanza, entonces, entendida como la virtud que uno logra tener cuando se percata de pronto de que es posible que surja una visión del mundo donde los poderes de este mundo ya no tienen la última palabra. Esa esperanza es posible a través de la resurrección. Ya entonces no conjugamos esperar en pasado, sino en presente. El nosotros esperábamos cambia por nosotros esperamos.
¿Y tú qué esperas? Primero, es en el camino donde Él nos encuentra y nos acompaña, donde camina cual forastero tras bambalinas y entre sombras, escuchando nuestras dudas, incertidumbres y perplejidades. Solo aquel que camina contigo, te escucha y te acompaña, puede luego corregirte. Nosotros tenemos la presunción de informarle a Él sobre las últimas noticias. Él nos ofrece las primeras noticias. Nosotros siempre comenzamos por el final. Él siempre nos lleva al principio. Por eso la oración del Padre Nuestro dice: vuestro Padre Celestial ya sabe de qué tiene necesidad antes que usted le pida. Señor, imagínate, no sabes tú que Él ya sabe. Segundo, es en el desconocimiento de la obra de Dios y de Dios mismo en donde afloran nuestros temores. El forastero nos acompaña en el camino y en medio de nuestras oscuridades, Él convierte la desesperanza en esperanza. Todos nosotros hemos tenido nuestros caminos a Emaús y nuestras Jerusalén, es decir, los lugares para llegar a refugiarnos y a huir de la realidad, huir de la tragedia, los caminos en donde recordamos y hacemos memoria de tragedia. Todos tenemos caminos a Emaús, todos tenemos caminos a Jerusalén. Pero frente a esto necesitamos un curso de actualización desde las Escrituras, como lo hizo Jesús. Los caminantes fueron expuestos al fuego de la palabra. ¿Será que la iglesia puede decir hoy como los caminantes a Emaús? Con razón ardía. Una iglesia muy difícil de complacer hoy. Estos movimientos milagreros y eso, pero cada vez tú quieres, eso es como la droga. Cada vez quieres más. Ya no hay gozo en la iglesia cuando se abre la palabra. Porque quiero más. Si hoy yo hice el brazo así y esa pared se fue para allá, mañana ustedes vienen y esperan que haga así, otra vez se caiga la pared, pero que también haga así y se caiga esta. Pasado mañana ustedes quieren que yo levante el techo. Y así, pues como la droga. Es una iglesia difícil de complacer. Ya no nos emocionamos cuando abrimos la palabra. La palabra orienta. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero no queremos orientación hoy. Queremos vivir el ya y el ahora. Señor, sáname ahora. Señor, dame esto ya. Señor, mira, pero tu futuro, la formación como discípulo, como creyente, Dios te está preparando para la eternidad, para una sociedad distinta. A mí no me importa eso. Yo tengo esta necesidad y quiero que el Señor me la responda y ya. Difícil de complacer. Pero ese no es el camino. El camino es abrir la palabra y ser henchidos, llenados de ella. Que nuestro corazón arda cuando la palabra es expuesta. En tercer lugar, tenemos que tener cuidado al no separar a Cristo o de no separar a Cristo de las Escrituras, del camino y de la experiencia de la comunidad. Mire, hermanos, hoy hay mucho Cristo sin Escritura. Uno escucha gente predicando y dice, uy, ese Cristo es un Cristo amañado, es un Cristo idolátrico, porque ha sido hecho a nuestra imagen y nuestra semejanza. Porque es que el Cristo de la Escritura es más incómodo. Hay muchos Cristos sin Escritura y uno dice, oye, este man, ¿de dónde sacó eso? O también hay mucha Escritura sin Cristo. Se escucha la Biblia, pero Cristo por ningún lado, sin la experiencia de fe, sin la presencia del Señor. Entonces, cuidado, no es la novedad lo que hace que los discípulos se emocionen, es la palabra, la Escritura interpretada, lo que infunde valor a los discípulos, lo que trae claridad. Y es que solo un encuentro tan especial como este puede hacer que situaciones y lugares que habían significado tristezas y angustias se conviertan en espacios de celebración. Solo un encuentro tan significativo puede convertirnos en comunicadores del Evangelio. Pastor Joaquín Madera, ¿se acuerdan del Pastor Joaquín Madera? Su hijo murió en un accidente en San Marcos, 29 de marzo de 2013.
Tiempo después hablábamos y me decían, no, pastor, yo no soy capaz de ir a San Marcos todavía. Ahora ya ha ido como 2 veces, pero en ese momento aún no podía ir. Pero solo un encuentro con el Señor, solo la orientación de la palabra, permite que usted hoy vaya, visite incluso lugares, se relacione con personas que en el pasado significaron muerte, tragedia, pero que hoy por la experiencia de haberte encontrado con el Señor, eso ha cambiado. Luciano Jaramillo, es un biblista colombiano, escribe un libro que se llama Un tal Jesús. Y allí escribe parte de este poema que quiero leerles ahora. Oh Señor Jesucristo, camino caminante, maestro y peregrino, compañero sin par. No te alejes, Señor, alójate en mi casa, sé mi huésped de honor. Revélate mis dudas, comparte mis angustias, alienta mi esperanza, fortalece mi fe. Incline su rostro, por favor, y piense un momento en esta palabra. Señor, aquellos desesperanzados que están aquí esta mañana, que hoy viven sus tragedias, sus duelos y sus caminos a Emaús, que hoy dicen, no puedo más, no puedo salir, no puedo seguir, aquí se acaba todo. Tú eres el Dios de las segundas oportunidades. Visítanos con tu Espíritu, Señor. Sana, sana. Que el Espíritu de libertad nos visite de manera especial esta mañana, trayendo libertad, ánimo, consuelo, aliento, Señor. Mira aquella mujer que sufre el desgarro de una separación. Aquel hombre que vive y sufre la crisis del desempleo. Aquel joven que vive y lucha con sus crisis. En sus caminos a Emaús, haciendo remembranza de su tragedia, su dolor. Como le dijiste a Pedro, rema mar adentro e inténtalo otra vez. Hermano, para usted que esta mañana está atravesando circunstancias difíciles, rema mar adentro y vuelva a lanzar la atarraya. Vuelva a tirar la red. Pero esta vez hazlo bajo su dirección y su palabra. Él no te defraudará. Levántate, levántate, ánimo. Que el Espíritu te levante esta mañana. Ven, Señor, sopla sobre nosotros. Toca, toca, ministra al distraído. Ministra al distraído esta mañana. Aquel que está aquí no sabe por qué. Tú que nos estás visitando esta mañana, no es casualidad que estés aquí. En Dios no hay casualidades. Su palabra te llene, que su Espíritu te llene esta mañana. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Hay esperanza porque Él vive. Cante conmigo el coro de este himno, por favor. Gloria a Dios. Levante su voz. Diga, porque Él vive, triunfaré mañana. Gloria a Dios. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que Él es mi futuro. La vida vale más y más solo por Él. Levante su voz una vez más. Porque, aleluya, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor.
vida, solo por Él. La vida vale más y más, solo por Él. Usted que está aquí esta mañana, que nos está visitando, que no ha confesado aún al Señor Jesús como su Salvador, puede hacerlo esta mañana. Venir a Él, a los pies de la cruz, reconocer que eres pecador o pecadora, y que frente a esa realidad del pecado englobante, necesitamos la realidad de la gracia que recibimos en la cruz, en el sacrificio de Jesús, para que usted también pueda vivir nueva vida. El apóstol Pablo decía que Dios nos ha resucitado con Cristo y nos ha sentado en lugares celestiales. Que el Señor te visite esta mañana, amigo, hermano, que Él te permita hacer parte de su iglesia por la fe. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.